Se lo vamos a preguntar, ¿saben a quién? Al diputado Itaí Hackman, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Que dice buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Puede ser esto que mencionaba recién Lautaro, de decir que por el discurso y la intervención de Máximo Kirchner se rompió directamente la negociación? No, de ninguna manera. Primero porque el discurso de Máximo Kirchner no tuvo ningún elemento ofensivo. Sí hubo elementos muy ofensivos. Muy poco antes, un diputado, hay un audio ahí que circulando, un video donde se ve que un diputado le dice un insulto grave al presidente de la Cámara, digo. El diputado Base. Exacto. Ahora, ningún diputado, ninguna diputada en la Cámara, ni en esta ley ni en ninguna otra, cambia su voto por los sentimientos que le genera el discurso de otro. Digámoslo, porque si no me parece el mar de la sensibilidad justo. O sea, cualquier persona que mínimamente, por ahí la gente no lo sabe, pero no se cambian los votos porque alguien se siente mal con lo que dijo otro. No funciona así el Congreso de la Nación. Martín Tetaz ya sabía el discurso de Máximo Kirchner, que ya hablaba de voltear el presupuesto. Hay diputados que anticiparon, vamos a voltear el presupuesto. Y aparte, la verdad, yo fui un espectador privilegiado porque cuando se genera la situación, yo estaba empezando a hablar. Me dan la palabra en la discusión, empiezo a tomar la palabra, y cuando empiezo mi discurso, veo que de repente tengo enfrente una asamblea. O sea, el recinto se ha convertido en una asamblea donde la oposición... Y entonces obviamente me interrumpe el presidente de la Cámara y dice, che, pará. Y da un cuarto intermedio. La oposición dice, bueno, estamos discutiendo las propuestas que nos hicieron. La propuesta era volver a comisión. Tuvimos 2 horas mirando, nosotros en nuestras bancas, mirando cómo ellos discutían entre ellos, no con nosotros, si aceptaban o no aceptaban la propuesta, donde se veía muy evidentemente que había un sector duro que decía de ninguna manera hay que rechazarlo hoy, y otro que decía dialoguemos, y finalmente se impuso el sector más duro, digamos, ¿no? Entonces, estuvimos ahí viéndolo. Entonces, después de decir que fue por un discurso, ¿cuál era cada claramente sector? Es una excusa. Bueno, lo que cada uno sabe más o menos cuando se hacen estas epítetos de halcones y palomas, digamos, ¿no? Es decir, que viene creciendo en la oposición. Yo lo he visto en la Cámara estos 2 años, cada vez con más fuerza. Los sectores que conciben que ser oposición es permanentemente obstruir, intentar que el Congreso no funcione. Vos mencionabas antes un diputado, que es uno de los principales voceros económicos que tiene Juntos por el Cambio, que anticipó vamos a voltear el presupuesto. Después ese mismo diputado te dice, somos una oposición constructiva. Bueno, si voltear el presupuesto es constructivo, no me imagino cuál será la oposición destructiva. Es decir, crecientemente en la oposición gana esta situación, y la verdad que lo que pasó es muy grave. Porque dejar a la Argentina sin presupuesto en este contexto donde estamos discutiendo un acuerdo con el fondo, donde hay un montón de obras y necesidades que la Argentina tiene para reconstruir su economía después de 4 años de crisis, no haciéndose cargo de que estamos tratando de resolver, y esto es lo que dijo Máximo Kirchner, un problema que generaron ellos. Porque ¿quién tomó una deuda con el Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares, que por decisión de este gobierno terminó siendo de 44? ¿Quién generó ese problema? Entonces, por lo menos, no pedimos que estén de acuerdo con lo que decimos, pero por lo menos déjenos resolver el problema, no obstruyan esa resolución. Hoy escuché a un gobernador diciendo que, bueno, es gravísimo, porque había un montón de obras para muchas provincias. Claro. Y sin embargo, diputados de esas provincias que se iban a favorecer, votaron en contra. Cuando uno dice que están en contra del pueblo, que están en contra de la gente, es muy lineal. Es en cada provincia hubo diputados que estaban en contra de aprobar un presupuesto. Exactamente. Sí, incluso a pesar de que eran inversiones que iban a llegar a sus mismas provincias. Es decir, acá no representaron al pueblo ni a las provincias. Representaron sus propios intereses de fracción política y sus luchas intestinas, porque ahora están resolviendo quién va a ser el presidente de la Unión Cívica Radical. 2 temas, digamos, que serán muy importantes para ellos. No, pero eran periféricos totalmente pero a la discusión. La verdad que lo importante hoy es que la Argentina, el 1 de enero del 2022, tiene un presupuesto y no lo tenemos. Y eso le hace un daño a la economía argentina. Pero además, diputado, a ver, a mí me da la sensación de que no puede haber nada mejor para alguien en la Cámara de Diputados, un diputado, que la negociación. Es decir, bueno, hay una posición dura, no se quiere votar. Bueno, perfecto, sentémonos a discutir porque finalmente mi fin ulterior no es que no salga, es que salga y que yo pueda influir justamente en ese presupuesto. Acá pareciera que cuando estaban más cerca de poder hacer algunas modificaciones o cambios, dijeron, bueno, no, paremos acá, esto no sigue. Exacto, es la lógica inversa. Claro. Cuando estás más cerca de lograr los cambios que vos querés, boicoteás. Bueno, eso significa que no querías que salga el presupuesto con los cambios que vos querés. Lo que querías era que no salga. Ellos, luego de la presentación que hicieron formal de, bueno, sí, se va a rever en junio la meta de inflación, la meta de crecimiento, ¿qué más planteaban?
¿Por A ver, qué no? Nunca quedó muy claro. Después plantearon que se incorpore otro proyecto, que es un proyecto para subir el mínimo no imponible de bienes personales que se aprobó en la media sanción en el Sí. Senado. Empezaron a meter otras cosas que la verdad que estábamos dispuestos a discutirlas además, a pesar de que no compartíamos, pero bueno, nuestro objetivo era que salga el presupuesto. Pero era una excusa atrás de la otra. Mira, cuando vos estás hablando con alguien y yo te digo, mira, necesito esto, bueno, toma. No, pero también necesito esto otro. Bueno, está bien. Bueno, pero bueno, estás sumando cosas porque no querés que nos pongamos de acuerdo, digamos. Entonces, ahí no hay forma. Y lo que hoy quedó patente es eso. Insisto, es un tema grave, pero al mismo tiempo quiero decir que el gobierno tiene todas las atribuciones para llevar adelante, a través de, como dice la ley de administración financiera, prórroga del presupuesto del año anterior, para que las inversiones existan, y creo que esa voluntad política también va a existir. Digo, para también que quede claro que el gobierno va a hacer todo lo posible para que las políticas públicas que estaban en el presupuesto, los derechos que garantiza el presupuesto, se puedan realizar. Porque aparte en el presupuesto, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, hay desde partidas realmente muy importantes, pero después está todo desagregado, es decir, están los proyectos, obra por obra para cada provincia, cuánto dinero en principio se destina, y son obras que generan empleo, que generan actividad económica, que forman parte de la proyección de crecimiento del año que viene. Si particularmente hay una obra que no se puede hacer, obviamente digo, eso no genera el empleo, no genera el pago de impuestos que espera recaudar cada estado de carácter provincial, no se pueden coparticipar impuestos a nivel nacional con las provincias, digo, pasa todo esto también. Exactamente. Y toda la discusión que se dio en estos días sobre las proyecciones macroeconómicas también fueron claramente excusas. No quiero recaer en la revisión hacia atrás, pero se puso el grito en el cielo porque la proyección de inflación para este 2021, que estaba en el presupuesto, no se cumplió. Yo invito a revisar los presupuestos del 2017, 2018, Bueno, 2019. hay un crecimiento donde cualquier gobierno quiere que el país crezca, que la economía funcione, a una caída de hay casi 6 puntos de diferencia, es una locura. Y a diferencia de esto, el presupuesto que habíamos votado para el 2021, efectivamente para la inflación fue mayor de la esperada, pero todo el resto de las variables macroeconómicas que proyectaba, crecimiento, exportaciones, importaciones, inversión, consumo, fueron cumplidas e incluso varias fueron sobrecumplidas. Es decir, la realidad mejoró las proyecciones que había. Por ejemplo, el presupuesto 2021 pronosticaba 5,5 de crecimiento, estamos arriba del 10. Pero Entonces, ¿por qué le tiene que importar a una familia, a alguien que nos está viendo y dice, bueno, esto me queda muy lejos, digamos, la discusión del presupuesto? ¿En dónde nos toca en nuestra economía de todos los días? El presupuesto es una hoja de ruta en donde el Estado fija prioridades, ¿no? En dónde va a invertir los recursos públicos. Entonces, es una ley muy importante porque marca una orientación. Este es un presupuesto, por ejemplo, si lo comparás con el del 2019, que en educación, en salud y en obra pública prácticamente duplica los niveles de inversión que tenía la Argentina. Entonces, es un presupuesto que estaba orientado para sostener la recuperación que ya estamos teniendo este año. Porque el objetivo de la política económica es que la Argentina se pueda recuperar, como dijo el ministro de Economía, de una doble crisis, ¿no? La crisis que comenzó en el 2018, la crisis de la pandemia, y para sostener ese crecimiento económico, para poder recuperar, para poder hacer que los ingresos, que los salarios le ganen a la inflación y aumente el poder adquisitivo del consumo, bueno, hace falta un presupuesto que oriente las políticas públicas. Eso es lo que estábamos votando y ahora esa herramienta que la oposición no quería, entre otras cosas, y esto si ustedes revisan los discursos es muy claro, porque la oposición pedía un ajuste. Claro. No quería votar un presupuesto con déficit fiscal, para ellos el déficit fiscal es la causa de todos los males de nuestro país, porque pedían un ajuste. Y como el presupuesto no tenía el ajuste que ellos pedían, no lo querían votar. Ahora, perdón, ¿cómo se entiende que la izquierda, que se opone a los ajustes, vote con la derecha, que obviamente quiere el ajuste? Chocan por distintos caminos y la gente no lo entiende. Porque también están los libertarios, que ya sabemos, pero todos coinciden en algo que es que finalmente va a haber un ajuste por culpa de ellos. Pero yo te lo puedo responder porque para mí es insólito, perdón, diputado, pero digo, por distintas cosas, ¿no? Porque la izquierda lo que decía es, no, este es un presupuesto de ajuste. ¿Y qué decía Juntos por el Cambio? Bueno, este es un presupuesto donde no hay ajuste. Oye, pero pará, ¿en qué quedamos? ¿Hay ajuste o no hay ajuste? No, y aparte en los discursos las incongruencias son permanentes. En el mismo discurso diputados decían que era un presupuesto populista y decían que hay que aumentar las jubilaciones, que hay que...
digamos. Es decir, pedían aumentar el gasto y bajar el gasto en el mismo discurso. Pero efectivamente esa es una contradicción que lamentablemente ocurre en donde terminan coincidiendo. Yo no creo que la izquierda esté obligada a apoyar al oficialismo. Respeto sus posiciones, tienen todo el derecho del mundo a criticar, a plantear sus posiciones. Pero que terminen votando igual que la derecha, la verdad que es bastante lamentable. Ojalá lo puedan rever eso. Julián, hoy en Diputados, Máximo Sí. Kirchner nombró a varios diputados que les tocó estar en el Ejecutivo y queríamos recordar en el 2001 también. Pero diputados, También. son siempre los mismos, está mal decir esto, pero digo, son personajes bastante conocidos. Los periodistas también. Perdón, Algunos adelante. sí, se veían más jóvenes. Exactamente. Bueno, hay gente como el caso de Bullrich que tiene una larga trayectoria haciendo política en base a la mentira, en base a los recortes a los jubilados. Y bueno, hoy aparecen de vuelta haciendo lo que saben hacer. Mentir, bloquear. A ver, ahí se recordaba un episodio que se llamó en su momento el Grupo A, que es una Sí. situación, podríamos decir, análoga, Similar. donde la oposición se juntó distintos bloques para bloquear el presupuesto del Poder Ejecutivo, que es lo mismo que pasó ahora. Entonces, y en ese momento además votando otras cosas, bueno, fue todo un periodo. Me parece que de nuestra parte tenemos que hacer exactamente lo mismo que se hizo en ese momento. Nosotros tenemos que gobernar y tomar las decisiones que haya que tomar para garantizar que las políticas públicas se hagan. No nos podemos paralizar nosotros Sí. porque tenemos una oposición destructiva. Nos gustaría tener otra oposición. Nos gustaría tener una oposición responsable que, como decís vos, no está obligada a votar el presupuesto. Puede hacer sugerencias, puede negociar, pero luego no bloquear para que el presupuesto se pueda votar. Pero si no la tenemos y tenemos esta oposición destructiva, bueno, nosotros igual tenemos que cumplir con nuestros objetivos, ¿no? Entonces eso me parece muy importante porque nos gustaría tener otra oposición, Sí. tenemos esta y tenemos que seguir con la realidad que nos tocó, que no es la que uno desearía. Bueno, mal no le fue al gobierno en el 2011, ¿no? A pesar de no haber tenido el presupuesto, le fue bastante bien después. Sí, exactamente. Políticamente, por lo menos. Sí, o sea, el presupuesto obviamente es una herramienta importante. Hacen la institucionalidad también, sí, por eso, ¿no? por eso. A ver, fíjate, la oposición denuncia la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. ¿Y ahora qué pasa? Con un presupuesto que, según la Ley de Administración Financiera, se va a prorrogar por DNU. Tal cual. Por DNU, Y el que tiene Poder- una meta de inflación del 29% Entonces, y estaban ¿qué objetando lograron? esta meta del 33%. Lograron algo que se acerca más a lo que ellos querían. Al revés, le dieron más discrecionalidad, más aislado de la realidad. Pero, es decir, pero suscribo lo que decía Rosalía, que debilita al gobierno en una negociación que es clave como es la del Fondo ¿cuál Monetario. es el mensaje hacia el fondo? Exacto. Digamos, Sí. ese es el problema. Y le hace Claro. mucho daño a la Argentina que mientras Sí. está negociando con el fondo, vea esta oposición. Sí, yo creo que el fondo igual, yo no sé si habrá festejado o no, me parece que hasta probablemente haya festejado Lo festejó, también. sí, comparto. No sé si hubo alguna vez un fondo monetario que se preocupe realmente por la salud económica de los países que tomaban deuda. Me parece que claramente es un fondo monetario que cuando puede te impone y te condiciona. Y es muy parecido a todos los otros que han estado en la Argentina, ¿no? En algún otro momento. Yo coincido. Mira, yo empecé a militar en el 2001, ¿no? Para mí el tema del FMI, Sí. para toda mi generación, es un tema sensible porque nunca me imaginé, después de esa crisis, de lo que costó reconstruir la Argentina después de esa crisis, que nuestro país iba a estar nuevamente bajo la tutela del FMI, la verdad. Y estamos. Entonces, hay que reflexionar cómo es que volvimos a esa situación. No es casualidad, se llama Mauricio Macri. Sí, Porque y- queda ahí en el aire. Hace un rato largo que estamos hablando y no dijimos que fue so- Mauricio Macri el que nos llevó al fondo. Mauricio Macri y todos Claro. los integrantes de Juntos por el Cambio que siguen defendiendo esa política que no perjudica a este gobierno. Porque tomar una deuda de 44.000 o iba a ser de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional perjudica a este gobierno, al que venga después del